Hola, estimados estudiantes. Hoy continuamos ya la materia para el segundo parcial. Y hoy día ya vamos a hacer corriente y resistencia eléctrica. Es un tema relativamente corto, pero es muy interesante y van a ver que es bastante sencillo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es una pregunta. La definimos luego, corriente eléctrica. Y vamos a ver cómo es la corriente eléctrica desde el punto de vista macroscópico. Luego vamos a ver resistencia. Ok, entonces, eh, ¿qué es la corriente eléctrica? Es una pregunta importante. Eh, Se define como un flujo de cargas que se desplaza debido a una diferencia de potencial. La mejor analogía que podemos hacer es la de un río, por ejemplo. Si ustedes ven algún río, eh, en el altiplano no se ve demasiados, pero digamos vamos al río de Irpavi, al río Choqueyapu, que todavía se ve, y si tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, el río de Saguadero, que digamos circula por una planicie, el agua, por más plano que sea el horizonte o el terreno, circula con una dirección, ¿ya? Generalmente, bueno, casi siempre va hacia abajo, digamos. Entonces, ¿por qué circula de un potencial más alto a un potencial más bajo? ¿Ya? O sea, de una altura mayor a una altura menor. Esa es una buena pregunta. Entonces, hay varios modelos que se pueden definir, que se pueden hacer respecto a la circulación de fluidos. Por ejemplo, hay alguno que hace que sean como laminitas, una al lado de la otra, y que estas láminas se desplacen una respecto a la otra. ¿Ya? Entonces, ese sería, digamos, el flujo. Pero lo que pasa es, lo que sucede es, digamos, de que las moléculas ya se, se desplazan de un punto a otro debido a una diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces hay una diferencia de potencial y además hay una diferencia de presión. Eso lo han de vivir en física uno. Entonces hay un experimento incluso bonito de los tubos de Pitot. Entonces se hacen circular ustedes un tubo en agua en un tubo y se pone diferentes tubitos que sean perpendiculares al tubo donde se está desplazando, donde se ve que el agua no sube hasta arriba respecto del anterior. Entonces se pasa, sucede como una gradita. ¿Ya? Entonces eso sí pasa porque hay una diferencia de presión. La presión es distinta de un punto al otro. Eso es en líquidos. Pero cuando tenemos cargas, ¿ya? Las cargas que básicamente en general son electrones, circulan de un punto a otro debido a que existe una diferencia de potencial o un voltaje, como os digo. Y ya sabemos que el campo eléctrico está asociado con el potencial. En otras palabras, cuando existe un campo eléctrico, ya sabemos que es un vector, y aparece una carga por ahí, esta es arrastrada de un punto al otro, donde en un punto hay una diferencia de potencial y en el otro otro potencial. Entonces la idea es esa, ¿no? De que las cargas van a empezar a circular de un punto a otro debido a una diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces ahora definiremos formalmente la corriente eléctrica. La primera idea es comparar la corriente con algo que se conoce, como es la corriente de Ricino, lo que conceptualmente no es alejado de la realidad. Con el comportamiento, digamos, en general es similar. Entonces es mejor hablar de flujo. Aquí vamos a introducir esta palabra flujo. En caso río será un flujo de diferencias de volumen, ya si tomamos que trocitos de agua si quieren, y en el caso de corriente será flujo de cargas. Entonces, por ejemplo, esto es un cable de electricidad y por ahí circulan electrones. ¿Qué hace circular los electrones? Una diferencia de potencial que se genera debido a que hay un campo eléctrico aquí adentro.
Entonces van circulando, ya sea, no se olviden, la polaridad de la carga. Si es positivo, va a ir de menos de más a menos. Y si es negativo, de menos a más. ¿Ya? Esa es la única diferencia que existe. No es una diferencia importante con un flujo líquido. Entonces, al igual que recuerden ustedes en física 1, se define la velocidad promedio, que es eh, el vector desplazamiento respecto del vector del tiempo, no es de tiempo. Entonces, fíjense, nosotros vamos a medir una corriente promedio. La corriente va a ser entonces el número de cargas que circulan por este cable o por lo que sea, por una superficie, respecto del tiempo. Si se dan cuenta, esto es como una especie de velocidad que me dice cuántas cargas han circulado en un determinado tiempo. Más cargas, más corriente hay, y eso es lógico. ¿Ya? Entonces, al igual que la definición de velocidad promedio y la velocidad instantánea, recuerden ustedes, ¿no? La velocidad promedio se define más o menos de esta forma. Simplemente ve que sustituir Q por el X o el vector de desplazamiento, entonces esa es la velocidad promedio. La idea es la misma, ¿no? Que no nos importa lo que pase al inicio y al final de desplazamiento. No nos interesa lo que pase al medio en realidad. Entonces, simplemente si yo mido en el punto inicial y en el punto final, el tiempo y puedo decir que la velocidad promedio entre esos dos, ese tramo es X, ¿no? Un valor. Pero no dice de qué ha pasado en el medio. Puede ser de que yo me haya parado un rato y luego haya continuado. O simplemente que tal vez sea flash y cosa muy rápido pero solamente he cogido una fracción del tiempo que me ha tomado recorrer todo ese espacio, ¿no? El demás tiempo me lo he dedicado a descansar. Entonces, entonces podemos hacer lo mismo y definir lo que es la corriente instantánea. Cuando llegábamos de que este t, delta t, sea tan pequeño como nosotros queramos, que esto es un límite, ¿ya? Y me da que dq sobre delta t o dt es la corriente. Entonces la corriente eléctrica en este caso es una medida en realidad es una tasa que mide la velocidad de entrega de cargas, ¿no? Cuántas cargas circulan en el tiempo. Esa es la idea. ¿Ya? Sus unidades de la corriente. En el sistema internacional son los amperes, que se definen como, y se imaginarán, carga, que son coulombs, sobre unidades de tiempo, que son segundos. Este señor Ampère, si no me equivoco, era francés, ¿ya? Un tipo muy prolífico en su tiempo y ha hecho varias contribuciones a la física y a las ciencias. ¿Ya? Este es un grabado bastante antiguo también. Ahora, ¿por qué lo veremos desde un punto de vista microscópico? O sea, viéndolo desde algo, ya desde la estructura íntima de la materia. ¿Por qué circulan las cargas? Ya sabemos de que existe una diferencia de potencial y las cargas, debido a esta diferencia de potencial, van de un lado al otro. Entonces, podremos un pedacito un área de este cilindro, digamos de nuestro cable, y vemos de que hay delta Q cargas, o sea, unas cuantas cargas, estamos hablando del total, o sea, sí, un delta Q. Entonces, estas cargas tienen que ver con, uno, el número de cargas, el área, o sea, si el alambre es muy grueso, y ustedes mismos van a tener alguna noción de esto, si alguna vez han cambiado algún cable de su lámpara o algo, entonces, si, si el foco que estaban cambiando es muy potente, necesitan entonces un cable más grueso, entonces significa mayor área.
Entonces, el número de cargas, el área y por el delta X. O sea, un pedacito de esto. Estamos como haciendo lo siguiente. Estamos teniendo este cable y lo estamos dividiendo en monedas. Entonces, si fueran monedas de 5 bolivianos, digamos, una al lado de la otra. Si tuviéramos muchas, generaríamos un choricito, ¿no? Muy largo, tan largo como quisiéramos, tan largo como cuántas monedas tengamos. Entonces, ¿cuál es el volumen de esa moneda? Va a ser el área de la moneda por el ancho. Eso estamos haciendo aquí. Estamos calculando su volumen, ¿ya? El número de cargas por la carga fundamental o la carga que tengamos, ¿ya? En este caso, si fueran electrones, son la carga del electrón. Ok, entonces, ¿qué más puedo hacer? Recuerden ustedes de que delta X lo puedo, por la definición de velocidad promedio, delta X sobre delta T es la velocidad, en este caso de las cargas. Entonces, si yo despejo, mando delta T a multiplicar, como está en este caso, yo puedo escribir que delta X es igual a la velocidad de las cargas por delta T y sustituyen la ecuación anterior para obtener delta Q, que es el pedazo de cargas que existe en esa moneda, número de cargas, el área, la velocidad de las cargas, delta T, el tiempo, por la carga fundamental. ¿Qué tal si delta T lo mando a dividir? Entonces voy a tener delta Q sobre delta T, que ya sabemos que es la definición de cociente. Esta, cociente promedio sería entonces. Entonces, voy a tener que la corriente promedio es delta Q, delta T, por el número de cargas, la carga, la velocidad de las cargas que tengan eh, en ese pedazo de moneda por el área. ¿Ya? Entonces, la corriente también tiene que ver con tres factores. En realidad, a ver, ¿cuántos? ¿Cuántas cargas circulan por ese tubo, en ese cable, en otras palabras? ¿Ya? El valor de la carga, qué tan rápido van estas cargas y el área. Por ejemplo, si yo tuviera unas cuantas cargas, por decirles 10 carguitas, y van muy rápido, el área puede ser tan pequeña como queramos. Pues si tengo millones de cargas, es como gente circulando por una calle. Cuando hay más gente, entonces ya se empiezan a apretar, a empujar. Entonces llega un momento de que ya empieza a haber accidentes, digamos, gente que se cae y es pisada. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay mucha gente? Uno, que circule más rápido, pero eso no es del todo posible, porque la misma gente tiene un límite en la velocidad al circular. Ya además, digamos, estamos hablando de gente, digamos, gente mayor, niños. Entonces, estos impiden que la velocidad se incremente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar el ancho o el área en este caso sería el ancho de la calle. Entonces, digamos una avenida. ¿Ya? Entonces, por el contrario, si tengo también, digamos, unas cuantas cargas, pero circula muy rápido, esto ahorita vamos a ver qué tiene que ver la velocidad de desplazamiento de las cargas en un cable y el área es alta. Entonces, es como circular en un coche de alta velocidad por una autopista de 10 vías a un lado al otro. Entonces, básicamente el camino es para mí solo. Por más que haya alguna carga por ahí, que sería un auto, que otro puedo esquivarlo. Pero si tuviera miles de autos, la velocidad sería muy baja. Tendría que, para no chocar, bajar la velocidad. Entonces, estos parámetros me dicen cuál es la corriente promedio que puede circular. Entonces, un ejemplito. ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por un alambre si 50.000 coulombs pasan por determinado punto cada hora? Aquí le falta por un determinado punto cada hora. Entonces, este ejercicio es sencillo. ¿Cuántas cargas tengo? Por la definición de corriente es carga sobre tiempo.
Entonces será coulombs por segundo. Entonces voy a tener los 50.000 coulombs dividido entre el tiempo, que me dicen cada hora. Una hora tiene 3.600 segundos. Entonces esto es equivalente a 13.88 amperes. ¿Ok? Ahora vamos a definir otra cosa, que es una unidad que nos va a servir. Densidad de corriente. En todo este capítulo de toda esta materia de la física 2 nos hemos topado con la palabra densidad, ya sea densidad de densidad lineal de carga, densidad superficial de carga, densidad volumétrica de carga, y ahora nos vamos a encontrar con la densidad de corriente. ¿Qué significa? Es cuánta corriente, que sabemos que es carga sobre tiempo, circulan por un área, ¿ya? Entonces es la corriente sobre área. Se define J generalmente, la letra J, perdón, se utiliza por convención. No es estrictamente una regla, ¿ya? Pero en los libros que he consultado la mayoría se utiliza J. Entonces J es la densidad de corriente por unidad de área. Entonces significa cuánta corriente circula por el área. Entonces, desplazando cuánto es I, según la ecuación anterior que hemos visto, está. Tenemos que la densidad de corriente es el número de cargas por la carga, por la velocidad de, de estas cargas de circulación por el área sobre el área. Entonces, área y área se me pueden ir. Y, unidades, amperes sobre metro cuadrado. Y es lógico. Si estamos hablando de corriente, que es amperes, y esa área sería metro cuadrado. Entonces, habíamos visto de que entonces área y área se va. Aquí es la velocidad con el subíndice D. No sé por qué habrá salido así. Ok. Entonces, ¿en cuándo se define esta condición es válida? Entonces, solo es válida si J es uniforme, si el área es perpendicular a la dirección de la corriente. Entonces aquí ya empieza a entrar la corriente, el campo eléctrico. Entonces la densidad de corriente, J, es igual a el campo eléctrico por el producto escalar de sigma. Ahorita vamos a ver qué es la sigma. Sigma es la conductividad. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Esto es una relación de proporcionalidad, noten ustedes. La densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Pero ya sabemos que la corriente, la densidad de corriente tiene que ver con la corriente y el área. La intensidad de corriente sobre el área. ¿Ya? Entonces, por más grande que sea el campo eléctrico, ¿ya? La corriente también tiene que ser grande. Pero hay un factor que, este sigma, que tiene que ver con el material. ¿Ya? Y aquí entra la primera definición muy interesante. Ohm. Aquí está el señor que ha descubierto esta relación de proporcionalidad y linealidad. Esto es una relación lineal. ¿Ya? Es George Ohm. Creo que era norteamericano. Los materiales que siguen un comportamiento de la ley de Ohm se llaman óhmicos, obviamente. ¿Ya? Entonces, esto depende del material, este sigma, y ahorita lo vamos a ver. Que la conductividad en realidad es dependiente del material. Y su inversa se llama resistividad. Y están bien. Son dos factores que tienen una relación de inversa. Entonces, por ejemplo, la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por él. Esto ya lo sabemos de capítulos anteriores. Entonces, la densidad de corriente, J, es igual a sigma, que es la conductividad, por E, por el campo eléctrico. Entonces, sustituyendo qué es el campo eléctrico, veo que es la diferencia de potencial sobre él, despejando la primera ecuación. Entonces, la diferencia de potencial va a ser, van dando a multiplicar el L, voy a tener que es L, va a multiplicar a J,
y sigma va a dividir. Entonces voy a tener L sobre J va a ser igual a la densidad de corriente. Entonces agruparemos L, sigma, y no se olviden, la densidad de corriente es la corriente sobre área. Sustituyendo eso, voy a tener que es la corriente sobre área, pero agrupo con área. Entonces veo que la diferencia de potencial es igual a estos factores que son propios del material por la corriente. Entonces, la diferencia de potencial es proporcional a la corriente, que es la ley de Ohm, básicamente. Y esto lo que está en paréntesis se llama resistencia. ¿Ya? La resistencia, entonces, se define por la longitud del material, en este caso del cable que estaremos usando, la conductividad, la inversa, o sea, la conductividad por el área. Esa es la resistencia. Entonces, como les digo, depende del material. Y sus unidades son voltaje, voltios sobre amperes, que se llama ohmios, y se denota con la letra griega omega. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, la densidad la conductividad, no, la conductividad está relacionada con esta letra griega, que no es densidad en este caso, sino es la de la resistividad. Entonces, la resistividad, en otras palabras, es inversamente proporcional a la conductividad. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Ya es un poco más de materiales tecnológicos, por ejemplo. ¿Qué se busca, por ejemplo, cuando yo transporto electricidad? Digamos, soy una empresa que produzco electricidad, ¿ya? De alguna forma, ya sea por gas, por energía nuclear, por río, o sea, por una represa hidroeléctrica. Y la tengo que vender a un poblado grande, digamos una ciudad. Digamos que está a unos 100 kilómetros. ¿Qué es lo que me interesa a mí como vendedor? De que si yo produzco, por decirle, 100 megawatts a la ciudad, le llegue los 100 megawatts. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque en el camino la electricidad va a empezar a sufrir pérdidas por la tecnología misma del material, ya porque existe resistencia. Entonces, por cada kilómetro que circula mi corriente, voy a perder ya potencia. Entonces, cuanto más largo sea mi trayecto, más potencia voy a perder. Entonces, la idea es buscar entonces algún material con que fabricar el cable que tenga baja pérdida, o sea que las pérdidas son las menores. Entonces, ya es un factor de tecnología. Entonces, lo que estoy buscando es de que la resistividad sea baja. Eso significa que la conductividad sea alta. ¿Ya? Noten ustedes, si la conductividad es alta, un número 1 sobre un número grande va a tender a ser chiquito, cero, digamos. Va que en el mejor de los casos. Entonces significa que la resistividad es cero. Eso es interesante porque hay materiales que sí tienen resistencia cero, que se llaman los superconductores. Generalmente no son todavía útiles porque hay que bajar demasiado la temperatura. Estamos hablando de menos 100 grados o más para que tengan esta propiedad de tener resistencia cero. Entonces ahí circula la corriente casi libremente. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de esta parte. Entonces haremos un ejercicio. Esta primera parte ya lo he hecho. ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por un alambre si 50.000 coulombs pasan por un determinado punto cada hora? Entonces la corriente es, ya lo hemos hecho este ejercicio, son 50.000 coulombs sobre una hora, que son 3.600 segundos, y me da 13.88 amperes. Ahora, la segunda parte. ¿Cuál es la resistencia de un alambre de cobre de 1 metro de longitud y de sección transversal? Aquí me da su área. Y la resistividad es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metro. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las unidades de esto. Entonces, simplemente reemplazando en la ecuación que habíamos visto antes, esta. La resistencia es igual a la longitud, sigma, que es la conductividad dividido entre el área. Entonces la resistencia es sigma, la longitud del hilo, dividido entre el área. Sustituimos valores. La resistividad es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metro por el largo del cable, 1 metro.
y el área es 5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Noten ustedes, metro y metro me va a dar metro cuadrado. Dividido entre metro cuadrado, entonces me va a dar todo en ohmios. Sus resultados 34 por 10 a la menos 4 ohmios. Ya, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, en síntesis, los materiales, aquí viene la explicación por qué se utiliza cobre en los cables. Porque tiene una resistividad baja. Ya, no es que sea inexistente, sino que es baja. Ahora, si alguno de ustedes han comprado cable para hacer alguna conexión, hay de diferentes calidades, ya, eh, y diferentes precios también. Entonces, hay, por ejemplo, cobre mezclado con otros materiales, generalmente aluminio, ya, que su precio es menor, pero su resistividad es alta. Entonces, significa de que este no tiene más pérdidas. Ahora, lo ideal sería usar oro, pero no existe tanto oro y además el oro es carísimo. Su resistividad del oro es baja también. El oro es un material muy interesante. A ver, para que queden bien claras las ideas, vamos a ver este video. Ya. Es un video de algunos aficionados, aunque no crean hay aficionados a jugar con bolitas todavía. Yo me acuerdo cuando estaba en escuelita jugábamos con bolitas, con cachines le llamábamos. No sé si seguirán haciendo o ustedes habrán hecho lo mismo. Ya, pero esta gente básicamente lo que hace es hacer circular bolitas pues, por circuitos. Y esto nos va a dar una idea de lo que estamos hablando. Imagínense que cada bola o cada cachina es una carga. ¿Ya? Y va circulando por estos canales que son nuestros cables. ¿Ya? Noten ustedes, por ejemplo, en este punto. Aquí hay un obstáculo y existe una aglomeración de bolitas. Eso significa de que la velocidad ha bajado evidentemente, pero este, al bajar la velocidad me refiero, empiezan a interaccionar una bolita con otra, o sea, las cargas empiezan a interaccionar. ¿Ta? Esto le llamaremos resistencia. Este obstáculo sería la resistencia que tiene, hace el material a que circule la corriente. ¿Ya? Esa es la idea de la resistencia de un material. ¿Ya? Es una oposición a que las cargas circulen. Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, obstáculos. Entonces los obstáculos hacen de resistencia, como os digo. Fíjense, cada vez que pasan las bolitas por un obstáculo, por ejemplo aquí, que son de forma de arbolito, empieza a haber, baja la velocidad y el fluido existe como un cuello de botella. Esa es la idea. Entonces eso se lo ve. Cuando pasa mucha corriente, o sea, muchos electrones o cargas por un cable delgado, este empieza a calentarse. ¿Por qué? Lo veremos como si fuera, digamos, desde un punto de vista microscópico. Estos son como choques, entonces las cargas chocan contra las moléculas del material, las moléculas o átomos, ¿ya? Entonces, estos choques ¿ya? Hacen vibrar la estructura interna de estos átomos o moléculas, ¿ya? Imagínense que fueran como resortitos unidos por bolitas. Entonces, cada vez que choca uno de estas cargas, empieza a oscilar. ¿Qué significa la oscilación? Significa calor. Entonces, cuanto más choques hay, más calor hay. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando circula mucha corriente por un cable relativamente delgado, empieza a calentarse. Ahí se producen los incendios, los accidentes. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una máquina que, por decirles, tengo en mi casa una pequeña carpintería y tengo, digamos, una máquina, una fresadora que circula, que funciona con mucha potencia. Entonces, lo que tengo que hacer es, uno, hablar con la empresa que me ponga un medidor de potencia y el cableado que va de ese medidor de potencia a mi máquina tiene que ser grueso, porque esta máquina consume mucha corriente. Entonces, tengo que hacer que la autopista, si quieren, sea más amplia.
Entonces la idea es esa. Como les digo, estos son videos que nos ayudan a ver, a visualizar un poco lo que es la corriente. ¿Ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, estos obstáculos hacen que la corriente, o sea, las bolitas, empiecen a bajar su velocidad. Ok, entonces si les interesa, vean este video, 10.000 márboles, que se debe significar bolitas, rodando en una gigante marble, no sé qué es esta palabra. Ok, hasta aquí esta clase y la siguiente vamos a ver ya el código de colores que nos dice qué tan resistivo es un material, en este caso una resistencia. Vamos a ver la temperatura, cómo afecta la resistencia y algún ejercicio más y eso es todo de esta materia. Noten ustedes de que este capítulo es bastante corto. Ok, nos vemos entonces en la siguiente clase. Gracias.